Esto me pasó hace algunos años, y hasta el día de hoy no sé si fue un sueño, una alucinación o algo más. Nunca se lo conté a mis padres, y cada vez que lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. Era otoño, de esos en los que el frío ya se mete por los huesos aunque el invierno todavía no ha llegado. No sé exactamente cómo empezó todo, porque no recuerdo haberme ido a dormir con la intención de levantarme. Solo sé que desperté, entre comillas, completamente desnudo, afuera, en la calle. No era una calle cualquiera, estaba justo al frente de la escuela a la que iba en ese entonces. Y digo desperté porque, en realidad, no estaba del todo consciente. Era como si mis ojos estuvieran sellados por dentro, como si no pudiera abrirlos completamente, aunque veía todo, de forma distorsionada. El mundo se sentía mal, irreal, como si estuviera dentro de un videojuego descompuesto. Todo tenía un tono rojizo, saturado, y las sombras eran profundas, negras como tinta. Me hizo pensar en el jefe final de Earthbound, Gigas, esa sensación de estar atrapado en una pesadilla viva. Aunque reconocía el lugar, mi ciudad, mi calle, la escuela, todo estaba torcido. No había nadie. Ni coches, ni luces encendidas en las casas, ni el sonido de la noche. Solo un silencio pesado que parecía respirar conmigo. Y lo peor fue que sentí algo detrás de mí. Algo en la nuca. Como un aliento o una mano sin cuerpo. No lo vi, pero lo sentí. Helado. Presente. No sé cómo, pero empecé a caminar hacia mi casa. Descalzo. El asfalto estaba frío como la muerte. Cada paso hacía que mis sentidos se despertaran un poco más, pero no lo suficiente. Mi mente seguía atrapada en esa bruma roja y extraña. No podía pensar con claridad. Solo quería llegar con mi papá. Algo en mí creía que él podría ayudarme. Recuerdo entrar a la casa. Todo estaba igual que siempre, pero silencioso. El reloj del pasillo estaba apagado. Las paredes parecían respirar, como si también estuvieran vivas. Caminé directo hasta la habitación de mi padre. Estaba dormido, pero no profundamente. Me acerqué para despertarlo. Y justo ahí, desperté de verdad. Estaba junto a su cama. De pie. Ya era de madrugada. Todo se veía normal, salvo por una cosa. Mis pies estaban sucios. Cubiertos de tierra, como si de verdad hubiera caminado afuera. No era un sueño. No del todo. Nunca dije nada. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo le dices a tus padres que estuviste caminando desnudo por la ciudad, atrapado en una dimensión roja y enferma, con algo siguiéndote? No podía. Me callé. Desde entonces, no he vuelto a tener un episodio así, pero hay noches en las que me despierto sudando, con esa misma sensación helada en la nuca. Como si algo estuviera esperando a que vuelva a caminar. Trabajo en un hospital. No voy a decir cuál, por respeto y por mi propia tranquilidad. Pero esto que voy a contar pasó hace ya 4 años, y sigue pasando. Tuvimos un paciente, un joven adulto. No tendría más de 20 y pocos años. Llegó al hospital tras un intento de suicidio. No entraré en detalles, pero fue grave. Lo ingresaron directamente a la UCI. Luchó por varios días entre la vida y la muerte, pero finalmente, se fue. Fue devastador. Aunque no era familia mía ni lo conocía de antes, hubo algo en el que nos tocó a todos. Esa tristeza profunda que cargaba, no se iba ni siquiera en su rostro sin vida. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en la cama del fondo, en la esquina derecha de la sala. Esa esquina se volvió diferente después de su partida. Al principio, pensamos que eran coincidencias. Una enfermera dijo que vio algo moverse en la esquina. Otra dijo que sintió que alguien la miraba desde ahí, aunque la cama estaba vacía. Pero lo más fuerte empezó semanas después. Los nuevos pacientes que eran internados en esa habitación, personas que no sabían nada del chico que había muerto ahí, empezaron a preguntar cosas raras. ¿Quién es el chavo que se queda en el rincón? Anoche vi a un joven ahí parado, ¿también está enfermo?
¿Por qué ese muchacho no duerme nunca? Algunos decían que lo veían de pie, mirando hacia la ventana. Otros, que estaba sentado, con la cabeza gacha, como llorando. Una paciente juró que el joven se acercó a su cama y le dijo, no quería morir. Nos dejó helados. Nadie les había contado nada. No había fotos ni historias que pudieran influenciarlos. Pero todos lo describían igual, un joven delgado, de cabello oscuro, piel pálida, mirada triste, justo como el chico que había fallecido en esa cama. Y esto no pasó solo una vez. Sigue pasando. 4 años después, seguimos escuchando a pacientes preguntar por el joven del rincón. Una noche, incluso el doctor de guardia, un tipo escéptico, serio, nada supersticioso, salió de la sala pálido como papel. Dijo que mientras revisaba los signos vitales de una paciente, sintió que alguien estaba justo detrás de él. Giró la cabeza, y ahí estaba. Un muchacho con la bata del hospital, de pie, sin decir nada, mirándolo fijamente. Cuando parpadeó, ya no estaba. No nos gusta hablar de esto en voz alta. Entre el personal, evitamos esa habitación si podemos. Aunque haya sido limpiada, redecorada, cambiada de cama, esa esquina sigue igual. Siempre fría. Siempre pesada. No sabemos si el joven está atrapado ahí. Si es una sombra de su dolor, o si simplemente no ha podido aceptar que ya no está vivo. Lo que sí sabemos es que quienes pasan por esa habitación, lo sienten. Algunos lo ven. Y todos, sin excepción, recuerdan el rincón con incomodidad. Tal vez está esperando algo. Tal vez solo necesita que alguien le diga que está bien seguir su camino. O tal vez, hay lugares que simplemente se quedan marcados para siempre. Esto ocurrió hace unos años, en una de esas noches que nunca se olvidan. Mi padre estaba internado en el hospital, en las etapas finales de su lucha contra el cáncer. Ya sabíamos que el momento estaba cerca. Toda mi familia inmediata estaba reunida en la habitación con él, mi madre, mis hermanos, yo, todos menos uno, mi sobrino, el único nieto de mi papá. Él tenía apenas 3 años en ese entonces. Era pequeño para entender lo que estaba pasando, así que una amiga cercana de la iglesia se ofreció para cuidarlo esa noche. Lo llevó a una habitación vacía, unas puertas más abajo en el mismo pasillo del hospital. La idea era que pudiera descansar un poco, tal vez dormirse en una de las camas desocupadas. La atmósfera en la habitación de mi papá era pesada. El aire parecía detenido. Él respiraba con dificultad, y aunque estaba inconsciente, todos sabíamos que nos estaba escuchando, de alguna forma. Nos turnábamos para hablarle al oído, tomándolo de la mano, recordándole cuánto lo amábamos. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sentíamos que esa sería su última noche. Y así fue. A las 2 de la mañana en punto, mi padre exhaló su último aliento. Fue silencioso, como si simplemente se hubiera desvanecido. Lloramos. Nos abrazamos. Permanecimos ahí, en ese silencio roto solo por el llanto y el pitido constante del monitor. Y entonces, casi al mismo tiempo, nuestra amiga de la iglesia entró corriendo, con una expresión que nunca olvidaré. No parecía asustada, más bien, sorprendida. Conmovida. Nos miró, y dijo: no sé cómo explicar esto, pero justo a las 2, tu sobrino se sentó de golpe en la cama. Estaba profundamente dormido, y de repente se incorporó y dijo muy claro: adiós, abuelito, punto. Se nos heló la sangre. Mi sobrino no sabía que su abuelo estaba a punto de morir. Nadie le había dicho nada. Ni siquiera estaba en la misma habitación. Y sin embargo, en el instante exacto en que mi padre partió, él lo sintió. Yo quiero creer que fue una despedida. Mi papá fue un hombre sencillo, de pocas palabras, pero siempre tuvo un amor inmenso por su nieto. Aunque la enfermedad le robó la fuerza en sus últimos meses, su rostro siempre se iluminaba cuando el niño entraba al cuarto. Era su alegría. Su orgullo. Y ese momento, esa última conexión, fue como un regalo. Como si, antes de irse,
mi padre hubiera encontrado la forma de saludar, de despedirse, de decirle te quiero a su nieto por última vez. Desde entonces, cada vez que pienso en esa noche, me doy cuenta de algo, tal vez el amor no se rompe con la muerte. Tal vez hay lazos que van más allá del cuerpo, del tiempo, del espacio. Tal vez, solo tal vez, los que se van encuentran la manera de quedarse un poco más con nosotros. De despedirse, aunque sea en silencio, o a través de la voz inocente de un niño dormido. Probablemente esto se pierda entre tantas historias, pero siento que necesito contarlo. Es algo que viví en los años 90, cuando yo todavía era adolescente, y hasta el día de hoy no he podido encontrarle explicación. Era una noche común, sin nada especial. Estaba en la sala, jugando en la computadora. En ese entonces, esas máquinas eran grandes, ruidosas, y los juegos eran simples pero absorbentes. Recuerdo perfectamente que estaba concentrado, con las luces tenues, y el resto de la casa ya empezaba a quedarse en silencio. Mi papá entró a la sala. Me saludó con un ¿qué estás jugando ahora? Y hablamos por un minuto, como mucho. Una charla rápida. Luego me dijo que ya se iba a acostar, se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia su cuarto. Nada raro hasta ahí. Seguí jugando, metido en mi mundo, sin pensar mucho en eso. Pero pasaron unos minutos, y sentí algo. Fue como una presión en el ambiente. No un ruido, ni una sombra, fue una sensación. Como si algo o alguien estuviera mirándome. Una incomodidad que no podía ignorar. Me puse tenso de repente, con esa extraña conciencia de que ya no estaba solo, aunque no podía ver nada todavía. Instintivamente, levanté la vista de la pantalla, y ahí lo vi. En el mismo lugar donde minutos antes había estado mi papá parado, había algo. Una figura. Tenía la misma forma que él, la misma altura, el mismo porte, la misma postura. Pero no era mi papá. Era, como una silueta hecha de humo iridiscente. Brillante y transparente al mismo tiempo. Se movía muy levemente, como si flotara. No tenía rasgos, no tenía cara, pero yo supe, sin entender cómo, que esa cosa estaba observándome. Me paralicé. El corazón me empezó a latir con fuerza. Ni siquiera podía respirar bien. Sentí una mezcla de miedo y desconcierto, como si algo imposible estuviera ocurriendo justo frente a mí. Y en cuanto me sobresalté, la figura desapareció. No se fue caminando. No se desvaneció lentamente. Simplemente, ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí sentado, mirando ese espacio vacío durante varios minutos, tratando de racionalizar lo que había visto. Pensé en levantarme e ir al cuarto de mi papá para asegurarme de que todo estuviera bien, pero algo me detuvo. Un miedo que no sabía de dónde venía. Como si no debiera molestar a nadie. Como si esa figura no quisiera ser seguida. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierto, repasando cada segundo de lo que había pasado. Nunca le conté a mis padres. Nunca supe si era un sueño lúcido, un efecto de mi cansancio, o algo más. Con los años, he pensado mucho en eso. Hay teorías para todo, que fue una alucinación, que mi mente proyectó su imagen por la costumbre de verlo ahí, o que fue alguna manifestación energética que tomó su forma. Pero lo que nunca voy a olvidar es esa sensación. Esa certeza silenciosa de que me estaban observando. De que esa figura tenía conciencia, y por alguna razón, me estaba mirando a mí. Durante un tiempo trabajé en un hospital antiguo, uno de esos con pasillos largos, paredes frías y ese olor peculiar a desinfectante que nunca se va. Era un edificio grande, con muchos pisos y secciones. Algunos rincones tenían un aire pesado, como si el tiempo ahí se moviera distinto. Pero había algo en particular que siempre me puso los pelos de punta. En uno de los pasillos del personal, uno que casi nadie usaba excepto los que ya conocían bien el lugar, había un ascensor. Un ascensor distinto. No llevaba a todos los pisos, como los otros.
Este tenía una ruta específica, subía a nuestro piso y bajaba directamente al sótano. Y en el sótano estaba la morgue. Sí, la morgue. No era una zona a la que uno quisiera ir por accidente. Siempre estaba en silencio, con luces bajas y una energía difícil de explicar. Era el tipo de lugar donde el eco de tus pasos te hacía cuestionar si realmente estabas solo. Pero lo extraño de ese ascensor no era solo su destino. Era lo que hacía cuando nadie lo llamaba. Más de una vez, muchas, de hecho, yo estaba trabajando en la estación, revisando papeles o caminando por el pasillo, y de repente, ¡ting! El sonido del ascensor. Giraba la cabeza, y lo veía abrirse. Puertas se abrían solas. Nadie dentro. Nadie cerca para haberlo llamado. Se quedaba unos segundos, y luego, sin que nadie lo tocara, se cerraban otra vez. Como si algo invisible hubiese bajado o subido. La primera vez que lo vi, me asusté. Pensé que tal vez alguien lo había llamado por error. Pero cuando pregunté, no había nadie que lo hubiera usado. La segunda vez, me quedé observando por más tiempo. El ascensor se abría, se cerraba, y volvía a desaparecer en silencio, rumbo al sótano. Después de eso, comencé a notarlo más seguido. Era casi siempre a la misma hora, en las madrugadas, cuando los pasillos estaban vacíos y el hospital parecía congelado en el tiempo. No pasaba todos los días, pero cuando ocurría, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más denso, más frío. Como si algo estuviera subiendo con el ascensor, pero no quería ser visto. Una noche, ya con la rutina de trabajo tranquila, me armé de valor y me paré frente al ascensor cuando volvió a abrirse solo. Miré adentro. Nada. Pero algo dentro de mí sentía que sí había algo. No podía verlo, pero lo sentía. Un colega, que llevaba más años que yo en ese hospital, una vez me dijo: «Ah, ¿viste el ascensor de la morgue? No eres el primero. Pasa desde hace años. Y nadie sabe por qué». Le pregunté si era alguna falla mecánica. Me dijo que lo habían revisado varias veces. Nunca encontraron nada. Nada eléctrico. Nada técnico. Simplemente, lo hacía. Otros trabajadores también lo habían visto. Algunos se reían nerviosos y decían que probablemente los del sótano tomaban el ascensor de vez en cuando para ver qué tal todo arriba. Nunca vi nada directamente dentro. Pero hubo noches en que, después de que se cerraban las puertas, sentía que algo me seguía con la mirada mientras me alejaba. Desde entonces, cada vez que escucho el din de un ascensor que se abre solo, no puedo evitar pensar en aquel del hospital. En el que iba directo a la morgue, y subía solo, sin que nadie lo llamara. O, tal vez, sin que nadie vivo lo llamara.